Hoy para ustedes es un día festivo por haber concluido una etapa inicial de formación, de instrucción en la vida orgánica de la institución policial. Y para nosotros, como gobierno provincial y también como parte de un equipo en el cual venimos trabajando desde hace 4 años, junto a la jefatura de policía, la subjefatura y las respectivas hoy actuales superintendencias, justamente para garantizar y tratar de cada día sumar cuantitativa y cualitativamente al servicio de seguridad pública que brinda nuestra provincia. Este acto, más allá de también tener la particularidad de ser uno de los egresos con mayor cantidad de efectivos, donde más de la mitad se ve reflejado por la incorporación de personal femenino y un valor agregado que ya viene desde hace unos cuantos años, cuando el expresidente y el gobernador y el intendente de la localidad, Néstor Kirchner, decidió incorporar mujeres a la formación inicial de nuestra policía. A nuestros cadetes en particular quiero desearles el mejor de los éxitos, porque el éxito de ustedes va a ser el éxito de todos los que pusimos un granito para generar cada vez más herramientas para la formación del personal policial y cada vez comprometernos más con el trabajo cotidiano para perseguir este fin, que es generar cada vez mejores condiciones y modernas para el Estado provincial. También quiero que tengan en cuenta que muchos de ustedes hoy empiezan una nueva etapa, y en esa nueva etapa el compromiso con la vocación y con nuestros ciudadanos es un deber que se vaya potenciando, porque así como se va a ver reflejado en su carrera la experiencia que van a empezar a vivir, también va a ser fruto de ir garantizando cada vez un mejor servicio de seguridad en nuestra provincia. Y seguramente en ese proceso también ustedes en algún momento, y de acuerdo al desarrollo de su propia carrera, van a ser quienes también les toque redefinir este tipo de injerencias en la formación y en la generación de políticas públicas. También no quiero dejar pasar y aprovechar este acto teniendo en cuenta que llegamos a un fin de año que realmente en lo personal pasó bastante rápido y que también es la conclusión de una etapa. Son 4 años de gestión, más allá de los logros, la verdad que es mucho trabajo y dedicación que le fuimos dando del primer efectivo y suboficial que nos acompañó, que me acuerdo muy bien en los primeros eventos, sobre todo en la operatividad constante que vertiginosamente nos tocó lidiar, y en la actualidad con todo el equipo del Ministerio de Gobierno, de los otros ministerios, inclusive con los cuales venimos trabajando a la par, y todo el personal tanto del flamante servicio penitenciario como de la policía. Realmente no me quedan más palabras que de agradecimiento y resaltar que más allá de hoy cuantitativamente, como decía el director de la Escuela de Cadetes, los logros son muchísimos en instancia de formación, y eso es el trabajo mancomunado de todas las áreas y de muchas áreas de otros ministerios inclusive. No puedo dejar de resaltar que todo esto, más allá de que haya empezado el 10 de diciembre del 2015, tuvo una conducción política muy importante de la doctora Alicia Kirchner, pero sobre todo también tengo que resaltar la conducción del ministro Fernando Bazán.
Él no solamente fue un conductor, sino que fue un líder también. Todos los santos días tuvo la delicadeza de atender con cada una de las decisiones. Y constante fue también el respaldo que nos dio a todo nuestro equipo de trabajo. Cuando digo equipo no hablo solamente del personal del Ministerio de Gobierno, al cual le puso muchísimo esfuerzo para desarrollar políticas planificadas, políticas públicas de gestión que marquen cada vez una mayor institucionalidad, sino también todos y cada uno de los efectivos que ahora se me vienen en este preciso momento a la cabeza, de los cuales fueron parte de cada una de estas decisiones, y muchos mentores de estas decisiones. Así que muchísimas gracias, ya próximos a finalizar el año, muy feliz año próximo, un abrazo muy grande a toda la plana mayor de la institución policial que siempre nos acompañó y trabajó. Muchos en el camino también se fueron de retiro, a los cuales quiero agradecer, porque muchas veces son fuentes de información para nosotros muy valiosa por su experiencia. Y también agradecer particularmente a todo el equipo del Ministerio de Gobierno y en particular al ministro Fernando Basanta por estos 4 años de trabajo de cara a nuestros principales depositarios, que es el pueblo de la provincia. Muchísimas, pero muchísimas gracias.